Buenas noches, muchas gracias a todos. Bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar esta noche con ustedes para explicar y plantear un tema que es hartamente debatido. Es un tema que además creo que está generando desde hace ya algún tiempo distorsiones desde el punto de vista de la judicatura, y creo que no se ha aquilatado, no se ha ponderado, no se ha analizado cabalmente lo que sucede con las relaciones laborales en el sector público. Lo que, lo que vamos a sostener hoy día es que la regulación de los servidores públicos, justamente por tratarse de servidores públicos y porque prestan servicios para el sector público, tienen una naturaleza especial. ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque lamentablemente en muchos ámbitos, particularmente en el ámbito judicial, se cree, se considera, en mi opinión equivocadamente, que simplemente se aplica lisa y llanamente la regulación del derecho laboral privado. En ese contexto, yo quisiera invitarlos a que revisen doctrina, a que revisen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a que revisen lo que dice la propia Constitución, ya que analicen y analicemos lo que sucede y cómo funcionan las entidades privadas y las entidades públicas. Y veremos, y esa es la conclusión, y me estoy adelantando ya a la conclusión, que lo que tenemos es que es un régimen especial. Y por lo tanto, de hecho hay que reconocer también que hay una vieja discusión entre el derecho administrativo y el derecho laboral para reclamar quién regula los servidores públicos. Yo no voy a entrar en esa discusión. Yo lo que creo que en todo caso es un régimen especial que tiene reglas especiales. Y por lo tanto, aplicar principios, aplicar reglas sin ningún matiz que vienen propiamente del derecho laboral y aplicarlas sin ningún matiz, claramente es un error. Claramente es un error y ha generado y está generando distorsiones en las relaciones laborales en el sector público. Entonces, lo primero que quisiera que compartamos y veamos es lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional señala que existe este concepto de función pública, que además está señalado expresamente en la Constitución, y se refiere desde un punto de vista material. Acá no importa el régimen, no importa si soy 276, si soy 728, si soy CAS, si estamos hablando de carreras especiales, sino función pública implica la realización o el desempeño o la prestación de servicio en entidades públicas del Estado. Y esto es una referencia que está en la acción de inconstitucionalidad que se planteó, en una de las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon contra la ley de servicio civil. Si revisamos la Constitución, la Constitución pública, la Constitución política habla del concepto de función pública.
y lo regula de manera especial. El Tribunal Constitucional en ese sentido dice que la función pública es el régimen jurídico al que están sujetos los servidores públicos. Entonces, lo dice la Constitución expresamente y el Tribunal Constitucional lo ratifica y lo toma y lo desarrolla además extensamente en diversas resoluciones. La Constitución configura este concepto de función pública como un régimen específico propio aplicable a los servidores públicos. En ese contexto, ese solo trato diferenciado justifica una regulación especial, justifica la especificidad de la función pública, justifica el considerar que los servidores públicos están sujetos a un régimen especial que puede tomar como referencia instituciones del derecho laboral, pero no necesariamente implica su aplicación de manera exacta, de manera similar. Hay que hacer en ese proceso, en ese camino de tomar instituciones de derecho laboral cuando pasan al sector público, algunos matices, algunos cambios, algunas ponderaciones que se derivan de la propia naturaleza de la entidad de la que estamos hablando, de las entidades del sector público. En ese contexto, el propio Tribunal Constitucional dice que la Constitución encarga al legislador para que regule el servicio civil. Y acá un punto importante es que, a diferencia, y eso lo vamos a volver a repetir, y tiene que ver con la naturaleza diferente de lo que es el sector público y el sector privado, a diferencia del sector privado donde existen dos intereses en conflicto, el interés del empleador o empresario o dueño frente a los intereses de los trabajadores, en el sector público existen otros objetivos que tienen que ver con el interés general, que tienen que ver con el interés de la sociedad. Esto, por ejemplo, ha sido reiterado y ha sido ratificado nuevamente por el Tribunal Constitucional, como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, vinculado a esta figura o este concepto o esta regulación propia que tienen los servidores públicos, que se deriva de la Constitución, que se denomina función pública, el Tribunal Constitucional señala también que hay una serie de principios y una serie de consideraciones y una serie de, por lo tanto, reglas que se derivan de la Constitución, que encuentran, como dice el Tribunal, su fundamento en la Constitución. Ahí tenemos, por ejemplo, los principios de interés general, la igualdad de oportunidades, el mérito, la provisión presupuestaria, la flexibilidad, la protección contra el despido arbitrario, entre otros. Pero esos son principios que el Tribunal Constitucional entiende que se derivan de la propia Constitución. Eso en relación a lo que dice la Constitución y en relación a lo que dice el propio Tribunal Constitucional sobre la Constitución y sobre este concepto de función pública. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero ahora veamos lo que dice la doctrina. Y acá les voy a presentar lo que dicen dos importantes teóricos, tanto del derecho administrativo como del derecho laboral. Por un lado tenemos a Miguel Sánchez Morón, que es autor de un libro, es un jurista español, que es autor de un libro que se llama Derecho a la Función Pública. Que creo que es un libro que deberían leer todos los interesados en el régimen de los servidores públicos y en el funcionamiento de las entidades públicas. Y él señala, y esto es una cita textual que está en la página 57 del libro, él señala y dice: sucede que la aplicación pura y simple del derecho del trabajo de una parte de los empleados públicos plantea problemas jurídicos específicos, pues ni la administración, se refiere a las entidades estatales, tiene el estatuto de la empresa privada, ni puede ordenar su política de personal con la misma libertad del empresario privado, ni pueden regirse por la mera autonomía de la voluntad de las partes o por su autonomía colectiva aspectos de la relación de empleo público que están condicionados por el necesario respeto a otros bienes jurídicos protegibles. Claro, esos bienes jurídicos protegibles tienen que ver con lo que nuestro Tribunal Constitucional ha mencionado, ¿no? La protección de los intereses generales, el presupuesto público, diferentes aspectos que van más allá de esta vinculación o de este conflicto de intereses que pueden aparecer solamente, o que aparecen solamente en las empresas privadas en la relación empresario-trabajador. Otro jurista español también, laboralista en este caso, Alfredo Montoya Melgar, señala que las administraciones, y se refiere ahí a las entidades estatales, no gozan de la libertad de los empresarios privados, libertad que reconoce en el caso español el artículo 38 de la Constitución española. No gozan de la misma libertad para programar sus fines y recabar los medios con que obtenerlos, sino que se encuentran fuertemente vinculadas a su condición de empleadoras por exigencias del derecho público. Entonces acá nos está diciendo que hay restricciones propias del sector público, propias del ámbito público, que derivan del derecho público.
Y señala a continuación, por lo pronto, las administraciones, las entidades públicas, están sujetas a una serie de principios fundamentadores de su actuación, entre los que se encuentran el servicio a los intereses generales. Nuevamente aparece los intereses sociales, los intereses de la sociedad, es un interés adicional al mero interés de dos grupos, empresario, trabajadores. Además, están estos intereses generales. La aplicación de los criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, la objetividad e imparcialidad en el servicio. Esto es algo claramente que existe y es propio del sector público. La eficacia en la planificación, la evaluación y responsabilidad en la gestión, y la jerarquía en la atribución y desempeño de las funciones. Entonces, fíjense cómo la Constitución del Tribunal Constitucional va en esa línea de función pública. Dos juristas, la doctrina, uno es del ámbito del derecho administrativo y el otro es del ámbito del derecho laboral, señalan y dicen básicamente lo mismo, que estamos hablando de una entidad, de un conjunto de entidades diferentes, que no son exactamente iguales al sector privado. El sector privado no es igual al sector público. Y entonces, si analizamos la naturaleza de estos dos empleadores o estas dos organizaciones, claramente vamos a ver que en el sector privado existen, como decíamos, dos intereses diferentes o dos intereses contrapuestos, el del empleador o empresario y el del trabajador. En cambio, en el sector público existen tres intereses. Existe también el interés del servidor público o trabajador, el interés de la entidad pública como empleador, pero existe el interés de la ciudadanía, lo que en la doctrina administrativa se llama el interés general. Además, las entidades públicas existen, a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, en donde existen para el lucro o para el beneficio del empleador, las entidades públicas no existen para el beneficio de sus titulares, ellos no son los dueños, no son los empresarios. Las entidades públicas existen para beneficio y en función del bienestar que le pueden generar a los ciudadanos. En ese sentido, por eso se señala que las entidades públicas y el servicio civil son instrumentales. ¿Instrumentales en qué sentido? En que existen para la ciudadanía, existen en función de la ciudadanía, para proteger el interés general. Y entonces es este interés general el que debe tener primacía en cualquier situación que se pueda dar. Un punto importante es que en el sector público, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, los jefes o los titulares o los directivos de las entidades públicas no son dueños. Ellos no se benefician de la buena o mala gestión de las entidades, son meros administradores, que claro, deberían buscar administrar las entidades públicas de la mejor manera posible para beneficio de los ciudadanos. En el sector público, estos administradores no son dueños, son meros administradores. Eso genera por sí mismo una diferencia en los incentivos y los intereses de estas personas que resultan teniendo facultades, muchas facultades, los titulares y los directivos, para tomar decisiones dentro de las entidades públicas. Pero son facultades y son incentivos y son intereses que son distintos a los que se ocurren en una empresa privada. Por otro lado, si lo miramos bien, los servidores públicos en estricto no están subordinados a un empleador, porque en las entidades públicas los servidores se enganchan o se engarzan en una organización que está sujeta al principio de legalidad. En las organizaciones públicas tenemos una serie de instrumentos normativos, lo que se llaman documentos de gestión, que son realmente instrumentos normativos, como el ROF, el MOF, el manual de puestos, directivas. Existe mucha regulación donde prácticamente no sería, inclusive, uno podría argumentar y decir que no es necesario el principio de subordinación en donde estoy sujeto a las directivas y a la voluntad del empleador, porque todo está, o muchas de las cosas, o la mayoría de los elementos para ejercer el trabajo, están previstos normativamente y además estamos sujetos al principio de legalidad. Y en todo caso, ese superior jerárquico, ese sujeto que es el que va a ejercer esta potestad directiva, a su vez está sujeto al principio de legalidad. Un principio de legalidad que en el sector público es un principio básico y que genera que las decisiones, que genera que los directivos o los titulares tengan en realidad poca discrecionalidad para tomar esas decisiones. Y por otro lado, los servidores tienen como escudo o como defensa ese mismo principio si es que estos directivos o estos titulares de entidades quieren extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, en el sector público, a diferencia de lo que puede suceder en el sector privado y en las empresas privadas, donde existen muchas actividades que se pueden automatizar o en donde las personas pueden ser reemplazadas o los recursos humanos pueden ser reemplazados por máquinas o por recursos materiales y vemos, por ejemplo, los fenómenos de robotización o de digitalización, donde lo que va sucediendo es que las personas son
reemplazadas por máquinas o por elementos materiales, en el sector público, hasta la fecha, el sector público es un área o es un conjunto de entidades en donde lo que necesitamos son personas, donde el servicio directo de la persona, del juez, del policía, del maestro, de la persona que resuelve un trámite o un acto administrativo, de la persona que nos recibe en la puerta de una entidad pública, de la persona que presta servicios de salud, de la persona nos recibe la documentación en la ventanilla. Estamos hablando de personas. Entonces, esas personas y la necesidad de personas idóneas para materializar los fines del Estado es un elemento básico si es que queremos mejorar el funcionamiento del Estado y queremos que tener un mejor Estado para los ciudadanos. No hay manera de mejorar el funcionamiento del Estado para beneficio de los ciudadanos si es que no mejoramos ese aspecto, si es que no conseguimos tener servidores idóneos. Y claro, seguramente esa es la razón por la cual la opción del constituyente ha sido generar reglas especiales o un estatuto especial, una situación especial, una regulación especial para el personal que trabaja para el sector público, para los denominados servidores públicos. Otro punto importante, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, es que en el sector público las remuneraciones no son discrecionales. Existen reglas, existe el concepto que se denomina política remunerativa. Entonces, difícilmente ustedes pueden encontrar una situación en donde el jefe o el titular o el directivo define directamente las remuneraciones o los beneficios. Todos esos aspectos están definidos por el principio de legalidad. Y además, no hay que olvidar que el sector público está sujeto a los principios constitucionales presupuestarios, vinculados al gasto público, que son principios o que son reglas que constituyen un bloque de constitucionalidad. Son normas que desarrollan lo que está previsto en la Constitución. Y por eso tienen ese estatus especial o esta condición especial que reconoce la doctrina de ser el bloque de constitucionalidad. Entonces, en ese contexto, como ha señalado el Tribunal Constitucional, se encarga y se señala que está dentro de lo constitucionalmente posible que el legislador regule el servicio civil. Y tiene que regular el servicio civil, o sea, los derechos, las obligaciones, el funcionamiento, la estructura, todas las características que configuran esta situación que se da de prestación de servicios, que se da dentro de las entidades públicas, se tiene que configurar en función a los objetivos de la administración pública y los intereses de la sociedad. Fíjense el énfasis que pone el Tribunal Constitucional en estos aspectos. Entonces, eso también implica que estamos hablando de una relación que tiene una naturaleza diferente. Ahora, el Tribunal Constitucional señala que esta relación se tiene que regular legalmente. Y muchas personas creen que no existe esa regulación y por tanto aplican simple y llanamente y lisamente lo que señala el régimen laboral privado. Pero no son conscientes que desde hace muchos años realmente, existen normas que son transversales y que constituyen y que configuran ese bloque regulatorio de las relaciones laborales o de las relaciones de los servidores públicos que brindan al Estado. Por ejemplo, tenemos a la Ley Marco Empleo Público, que establece disposiciones generales aplicables a todos los regímenes. Mucho antes de la Ley de Servicio Civil, mucho antes de la aparición del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, mucho antes de la aparición de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. La Ley Marco Empleo Público y la Ley del Código de Ética de la Función Pública están vigentes desde el 2005, desde enero del 2005. Desde el 2008 está vigente el Decreto Legislativo 1023, que crea o que desarrolla, porque ya estaba creado y estaba previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que desarrolla lo que es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En el sector público existe el concepto de sistemas administrativos. Y los sistemas administrativos no son reglas técnicas, no son reglas referenciales, no son buenas prácticas. Los sistemas administrativos tienen contenido normativo, son reglas que el propio Estado se establece o se impone, que además son constitucionales, han sido validadas por el Tribunal Constitucional y además el Tribunal Constitucional señala que se aplican a todas las entidades públicas sin importar si son poderes del Estado diferentes o organismos constitucionalmente autónomos o si estamos hablando de gobiernos regionales o gobiernos locales. Este sistema ya fue desarrollado desde el año 2008 cuando se dio el Decreto Legislativo 1023. Por si fuera poco, el 2013 se dicta la Ley de Servicio Civil,
que al margen y adicionalmente de regular un nuevo régimen al cual progresivamente migrarán servidores del 276, del 728, del CAS para tener un régimen único, al margen de eso, esta ley desarrolla adicionalmente más elementos de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El sistema de gestión de recursos humanos, como decíamos, es un sistema normativo, es por lo tanto obligatorio y se aplica a todas las entidades públicas y a todos los servidores públicos sin importar su régimen. Sin importar su régimen. Otra consideración importante es que existen normas de otro sistema administrativo, que es el sistema administrativo de presupuesto. Las normas de este sistema administrativo son probablemente el sistema de presupuesto es el sistema administrativo más antiguo que existe en nuestro país. Y entonces, bajo las reglas de este sistema administrativo, desde siempre, han habido reglas que regulan a los servidores públicos. Reglas que tienen que ver con el tema de la plaza, reglas que tienen que ver con el concepto de plaza presupuestada, reglas que tienen que ver con el ingreso a trabajar en el sector público y ocupar una plaza. Estas normas, además, hay que tener en consideración, son un bloque normativo que desarrolla el concepto de función pública o el concepto de servicio civil y son normas de derecho público. Son normas de derecho público. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración porque por ello no se puede aplicar de manera pura el régimen laboral privado. Por todas estas consideraciones, por consideraciones constitucionales, consideraciones doctrinarias, consideraciones de diferencia de la naturaleza de estas entidades y consideraciones legales. Ahora es importante tomar en consideración y estas diferencias y estas interpretaciones equivocadas que se realizan se presentan fundamentalmente en dos temas o en dos áreas. En el acceso del personal al servicio público o al servicio civil y también en los casos de despido. Ahí hay que precisar algunas cosas. Para ingresar al servicio civil hay reglas de acceso. Hay reglas de acceso. Como decía el Tribunal Constitucional precisa que los principios como igualdad de oportunidades, mérito y provisión presupuestaria encuentran su fundamento en la Constitución. Y esto no es pura retórica, esto no son puras palabras, sino son auténticos principios constitucionales que tienen que aplicarse. Mucho reclamamos de la aplicación de la Constitución, de la vigencia de la Constitución, de la puesta en vigencia efectiva y concreta de la Constitución. Este es un caso en donde el propio Tribunal Constitucional, está señalando que esto se tiene que cumplir. Esto se tiene que cumplir. El Tribunal Constitucional, siguiendo con esa línea, ha señalado que la meritocracia es un elemento fundamental y que se manifiesta en varios aspectos. Y un aspecto importante es en el ingreso de los servidores. Es un criterio fundamental en el ingreso de los servidores. Pero también se puede expandir, por ejemplo, a la permanencia de estos servidores en la actividad estatal. Y eso lo ha mencionado en uno de los casos resueltos por el propio Tribunal Constitucional. Legislativamente, como decíamos, parte del bloque regulatorio de las relaciones laborales en el sector público son las normas del sistema de presupuesto. Este marco regulatorio, el del sistema administrativo de presupuesto, desde siempre, ha regulado y establecido que los ingresos de personal solo se efectúan cuando se cuente con plaza presupuestada. Es más, las normas presupuestarias, fíjense el efecto que genera. Señalan que las acciones que contravengan esa regla, el ingreso por la plaza presupuestada, son nulas de pleno derecho. Nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de las responsabilidades que pueden existir para los funcionarios que autorizaron o que permitieron ese tipo de situaciones. Pero fíjense el efecto normativo que se establece, nulidad. La nulidad no genera efectos, no genera efectos. Entonces, ese es un tema que hay que tomar en consideración. Y como digo, las normas del sistema de presupuesto lo han dicho siempre, lo han dicho siempre. La otra norma, que como decíamos está vigente desde 2005 y sigue vigente, es una norma vigente, pero que claramente es ignorada sistemáticamente por el sistema judicial, por los actores del sistema judicial, es la Ley Marco de Empleo Público. La Ley Marco de Empleo Público establece que el acceso a un puesto tiene que ser por concurso público y abierto. Y fíjense las consecuencias que establece esta ley. La inobservancia de las normas de acceso impide la existencia de una relación válida
y le establece otra vez nulidad de pleno derecho. Entonces, nuevamente, fíjense las consecuencias. Primero, la importancia y los requisitos que se tienen que cumplir. Y segundo, el efecto que jurídicamente se está estableciendo. Se establece el efecto nulidad. Nulidad. Eso por el lado de la regulación del acceso. Por el lado del despido, o sea, por el lado de la terminación del vínculo, ¿qué tenemos? También en un caso resuelto por el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley o norma con rango legal es la que tiene que establecer los mecanismos de protección contra el despido arbitrario. El Tribunal Constitucional ha dicho expresamente que es un derecho de configuración legal, de configuración legal. Y aquí, nuevamente, recurramos a lo que dice la doctrina constitucional. El concepto de configuración legal tiene un alcance bien conocido y bien definido en el derecho constitucional. Significa que es un derecho que tiene, digamos, límites imprecisos y que esos límites tienen que ser definidos en la legislación. Por lo tanto, mientras esa legislación no esté dada, no esté definida, la aplicación de ese derecho es complicada, probablemente difícil de ejercer, porque no está establecido los límites del derecho, su alcance y cómo se ejerce. Fíjense que el Tribunal Constitucional no ha dicho en ningún momento que el mecanismo de protección contra el despido es la reposición, necesariamente, ni la declaración de relaciones jurídicas a plazo indeterminado. Ha dicho que tiene que haber una protección adecuada, que corresponde ser desarrollada por el legislador. Aquí yo preguntaría si la Constitución o el Tribunal Constitucional considerase que la protección es la declaración de la reposición o la declaración de una relación a plazo indeterminado, no lo hubiera dicho claramente, no lo hubiera establecido claramente y hubiera cerrado la discusión. ¿Cuál es el sentido de decir que es un derecho de configuración legal y hablar de una protección adecuada? ¿Por qué utilizar esas palabras, esa argumentación, cuando claramente sabemos que hay dos mecanismos frente al despido, o la reposición o la indemnización? Claramente sabemos eso. Si el Tribunal Constitucional ha dejado la puerta abierta, es que considera que ambos mecanismos, uno u otro, a definición de la legislación, son posibles, son constitucionales y son válidos. Por otro lado, mucho se alega también, respecto a las normas que han regulado el sector público este tema del despido y las reposiciones, que aplicando control de convencionalidad, o sea, aplicando tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales Perú es parte porque los ha ratificado, se alega que aplicando control convencional solo sería posible la readmisión o la reposición. Y se recurre al artículo 7 del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, miren la redacción. La redacción permite ambas posibilidades en función a lo previsto por la legislación nacional. Aquí es bueno recordar las palabras del profesor Mario Pasco. Él, cuando escuchaba esas interpretaciones que decían que de acuerdo a las convenciones internacionales y de acuerdo a los tratados de derechos humanos, la única posibilidad era la readmisión o la reposición, él solía decir que si eso hubiera sido la intención al momento de desarrollar o de pactar esos convenios internacionales, muchos de los países que estaban pactando este tipo de cláusulas o de condiciones estarían en franca y abierta incumplimiento de estos tratados. Entonces, esa interpretación claramente es una interpretación equivocada o inclusive tendenciosa, porque claramente esto es una cita textual de este protocolo adicional, no dice lo que algunos en algunas sentencias dicen. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. El problema está en el sistema judicial. El problema está en el sistema judicial, porque todos estos criterios constitucionales, doctrinarios, teóricos, han sido ignorados sistemáticamente. Sistemáticamente. La gran pregunta aquí es si se ignoran por desconocimiento o se ignoran o se incumplen porque claramente hay una posición de rebeldía frente a lo que el sistema jurídico dice. Y nos olvidemos aquí que los jueces tienen autonomía, pero tienen autonomía dentro de lo que el sistema jurídico establece. Entonces, ese es un tema que hay que preguntarse.
Inclusive hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, como ya he citado varias veces, en esa misma línea. ¿Cuáles son los efectos y por qué nos preocupa esto? ¿Y por qué nos preocupa el haber creado esta teoría de que como que se pudiera aplicar el derecho laboral de manera sin ningún tipo de filtro, ni ningún tipo de ponderación cuando se aplica régimen laboral privado del sector público? Lo primero que llama la atención es que en el sistema judicial se ha desarrollado mucho el concepto de ponderación de intereses, ponderación de principios, ponderación de reglas. Y sin embargo, en estos casos no hay ponderación alguna, no hay ponderación alguna, porque claro, efectivamente está en juego los derechos de las personas, de los servidores, de los trabajadores, pero hay otras cosas que también están en juego. El principio de mérito de la función pública, con las resoluciones judiciales se convalidan muchos ingresos que en realidad son indebidos, y hay que preguntarse sobre eso. Ingresos indebidos y que además se pueden contar en muchos casos, en muchas entidades públicas, por cientos. Se pone en riesgo la provisión de servicios públicos, la provisión, el funcionamiento de las entidades, la capacidad de organización de las entidades públicas y, en consecuencia, la posibilidad y la capacidad de las entidades de prestar servicios a la ciudadanía. Y también, finalmente, la estabilidad presupuestaria de las entidades públicas. Entonces, como decíamos, a pesar de que para muchas otras cosas se utiliza la ponderación, para estos casos no se ha utilizado la ponderación. Raro, es raro y habría que llamar a la reflexión aquí a la magistratura. Su actuación está poniendo en peligro la sostenibilidad de la administración pública, hoy y a futuro. Por eso es que tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, porque lo que están haciendo, las decisiones que se están tomando, no tienen base constitucional, no tienen base doctrinaria, no tienen base teórica. Y están generando efectos muy nocivos a la ciudadanía, al funcionamiento de las entidades públicas y a la administración pública en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Cuídense.